pensar y se fue resolviendo a medida que sobre la marcha, no sé, se iban ampliando la información, yendo para atrás, yendo para adelante, en la cual existía una primer propuesta, una primer campaña en el pliego de condiciones básicas, y bueno, después con la participación de consultoras y la constructora, voy a decirlo, acá laburó Soletange también, bueno, se llegó a un lindo resultado, desde mi punto de vista, Jorge también comparte. Entonces la idea de lo que armé fue básicamente en qué consistía el proyecto. 3 campañas geotécnicas, por segmentarlas de alguna manera. La básica, muy limitada, la que existía en el pliego. Después, yo particularmente participé en estas otras 2, una campaña de tipo complementaria, ya con la obra, el paréntesis de construcción, con la obra ya en ejecución, lo que defino como una campaña geotécnica complementaria, y en la parte de lo que se llama cofferdams o ataguías celulares. Esto por ahí puede ser una de las cositas más interesantes, principalmente en lo que es este curso de ensayos in situ, ¿no? Ahora vamos a ver después por qué, o por qué lo enfatizo. Y después ya cuestiones más de la obra, cómo fue el proceso constructivo del cierre del dique, cuestiones de diseño geotécnico estructural y bueno, unos comentarios, conclusiones al respecto. Jorge, te pregunto, acá hasta lo que dije, que no dije nada en definitiva, pero el proyecto original del cierre del dique fue concebido de otra manera, ¿no? O sea, muy diferente a lo que vamos a mostrar un poco acá, ¿no? Contá un poco breve la historia, no sé, o lo que quieras decir. Sí, la Armada había encargado a un docente de la Universidad de Buenos Aires, al ingeniero Del Vecchio, sí, para hacer el proyecto de licitación de estas ataías, de este coferdam. Y había un diseño que, digamos, en etapa de obra fue modificado levemente, ¿sí? En cuanto a los diámetros de las celdas. Pero la modificación que más fuerte fue lo que vamos a ver más adelante, que son las celdas riñones, que son las celdas de contacto entre las ataguías celulares que hacen de cierre, ¿sí? Para evitar el ingreso de agua del mar dentro del dique, y el muro del puerto, ¿sí? Esa fue, vamos a decir, la gran diferencia, porque el proyecto que había encarado Del Vecchio consideraba las celdas, digamos, a un tipo de vinculación mecánica contra el muro de granito del puerto, y eso representaba una dificultad constructiva, ¿no? Cómo hacer esa vinculación bajo agua hubiera sido muy complicado, así que se hizo una celda independiente con un diseño especial, de manera que cuando el agua empujara a esta celda especial, trabara contra el muro del muelle y las otras celdas. Ahí Esa fue déjame básicamente la avanzar un diferencia. poco. Ahí déjame avanzar un poquito más, así la gente entiende. Bueno, gracias. ¿Dónde estamos parados entonces? Provincia de Buenos Aires, la ciudad de Bahía Blanca y a unos 20 kilómetros, Punta Alta. Y en Punta Alta está ubicada la base Puerto Belgrano. Perdón, Y Mauro, de ahí, sí. quedó en la presentación, quedó en el comienzo nomás, ¿eh? Ay, Dios. Ya empezamos con esto. El baile de la filmina. Me tiene harto esto. Sí, ya me tiró un bad network ahí, pero sigue detenido eso ahí, ¿no? Mauro, ¿querés que comparta yo? Y bueno, dale. A Porque ver. si no, para que descomparto entonces.
¿Dónde estoy ahora? Ahí comparto. No sé si se está viendo. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, este es el índice que armaste vos, Mauro. Te cedo la palabra. Sí, dale, pasa. Bueno, entonces ahí lo que estábamos mencionando. ¿Estamos parados dónde? Provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, a unos kilómetros de la ciudad de Punta Alta, y ahí la comitiva motoriza por lo que es la base Puerto Belgrano. Tengo entendido que la construcción es de principio de siglo. Y en definitiva el problema estaba en reparar una compuerta para que en dicha esclusa ingresen barcos y se reparen. Entonces la compuerta metálica, avanza una imagen más, Jorge. Lo que están viendo ahí, en escala ahí figura en la imagen, la compuerta tiene unos 40 metros de ancho. Si están viendo 40 metros de ancho, para atrás unos cuantos cientos de metros, ahí las fotos un poco ayudan. Y en definitiva, entonces, esa compuerta, como se ve ahí en la foto, esta imagen obviamente es actual, cierra la compuerta, lo obvio, el agua se bombea, se vacía el dique, y la foto que están viendo arriba, la esclusa vaciada para, bueno, obviamente reparar las embarcaciones. Bueno, la compuerta no estaba verificando básicamente estanqueidad. ¿Solo estanqueidad, Jorge, o algo más? ¿Qué No, problema tenían puntual? este es el dique número 1, que fue construido en 1901 a 1902. Un par de años después se construyó el otro dique. Y como particularidad, ambos diques tienen una compuerta que es corrediza, ¿ven? Esta está cerrada, pero ahí está el espacio para, digamos, abrirse. Particularmente este dique, adicionalmente, tenía otra compuerta exterior. No sé por qué, pero digamos, tenía un diseño de doble compuerta, como de seguridad. Y esa compuerta, la exterior, que es como una especie de barco que flota en el agua, que se arrima en este borde del muelle y en este borde, es esta compuerta que está acá adentro, ¿está? Originalmente estaba puesta del lado de afuera, ¿sí? Y este borde que está acá y este borde que está acá son los que apoyan en los bordes del muelle. Eh, con el tiempo, esta compuerta quedó trabada en la posición, vamos a decir, abierta, con lo cual la única compuerta operativa que tenía este dique era la compuerta flotante, ¿está? Con el tiempo empezó a haber una filtración de agua bastante importante entre el muelle de granito y ese barco, esa compuerta flotante, y hasta que llegó un momento que fue incontrolable, y ahí en ese momento salió fuera de operación todo este dique. Y ahí es donde se encaran los trabajos, vamos a decir, de reparación, ¿no? Tanto de esta compuerta como lo del contacto entre esta compuerta y el muelle. Y esa compuerta, cuando no está en uso, se alojaba en este espacio que está acá, ¿sí? Por supuesto que acá ya están hechas las reparaciones y por algún motivo pusieron la compuerta esa adentro como para hacer reparaciones a toda esta estructura metálica, tareas de mantenimiento, ¿no? Ok. El muro, entonces, muro de gravedad, poco de desplome, Claro. y está apoyado en los limos loésicos ahí competentes que ahora después vamos a ver más adelante. Exacto. Sí, dale para adelante. Entonces, bueno, estamos viendo ahora desde arriba el cierre propuesto. Lo que sería en la parte superior estaría el mar, y obviamente para abajo la esclusa, la cual se quería secar y hacer la reparación. Entonces, ¿qué están viendo ahí como obra de contención? Que acá te pregunto, Jorge, ¿esta propuesta en rigor la hicieron ustedes? Sí, o sea, Esta fue la mejora que se hizo a lo que figuraba en un primer cierre original.
Correcto. Básicamente acá se creó una celda, ¿sí? La celda es básicamente es un tacho, por decirlo de alguna manera, simplificadamente, donde uno ejecuta toda una estructura metálica y después la rellena con un material generalmente granular, ¿sí? Y por supuesto, estas se llaman celdas principales, ¿sí? Y entre celdas principales se hacen otras celdas secundarias, así que fíjense que toda esta estructura metálica se conecta a la celda principal, ¿está? Y después se la rellena. Todo esto funciona como si fuera un muro de gravedad, ¿sí? Con un ancho equivalente. Entonces, acá se hizo otra celda, ¿sí? Que esta celda, fíjese que si de este lado está el empuje del agua, ¿sí? Del mar, cuando quiere empujar esta celda hacia el lado interior, digamos, hace un efecto cuña con esta otra celda y con el muro del muelle, ¿está? El diseño de licitación era, no me acuerdo exactamente los detalles, pero digamos, no estaba esta celda y lo que hacía era generar una estructura metálica anclada al muro de gravedad de granito, ¿sí? Esa solución tenía la dificultad de que había que ejecutar unos anclajes, una vinculación mecánica con pernos, ¿sí? Y bajo el agua, y además se dudaba de, del estado de este muro de granito, que tan fisurado, porque no es lo mismo un muro continuo que si fuera un muro todo compuesto por bloques, ¿no? Entonces esa idea se abandonó, se hizo este pequeño ajuste, ¿sí? Por supuesto que al aumentar un poco el volumen de, de relleno, ¿sí? Porque todas estas celdas hay que rellenarlas. Al aumentar el volumen de relleno y al tener que consumir un poco más de tablestacas, hubo que optimizar el resto de las celdas como para que no fuera demasiado perjudicial para la empresa constructora, ¿sí? Así que los diámetros de las celdas se ajustaron mínimamente como para optimizar el proyecto. Entonces, Jorge, la optimización fue la vinculación del cofferdam al muro, digamos, porque cofferdam, o los tachos estos, digamos, era el Sí. cierre, digamos, que se iba a hacer. Se Exacto. optimizó la parte ahí del riñón, digamos, que lo que terminó siendo el riñón. Exacto. Perfecto. Digamos que se eligió un sistema de cierre, en particular este contacto, resolverlo de una manera más confiable y menos problemática, porque como este tipo de estructuras no son usuales, hay muy pocos antecedentes a nivel del mundo, ¿sí? No se quería, digamos, hacer una innovación y se prefirió pagar el costo de hacer estos cierres de manera tradicional y bueno, pagando el costo que eso representaba, ¿no? Ok. Bueno, no está puesta ninguna escala ahí, pero celda 2, 4, 6, lo que están viendo ahí, estamos hablando de un diámetro, no sé, 16, 18 metros, algo así. Sí, correcto. Ahora más adelante vamos a ver algún tipo de corte. Y fíjense lo que dice ahí, tablestacas planas, casi 20 metros de longitud y solicitadas a pedido. Creo que ArcelorMittal fue la que hizo la provisión. Correcto. Sí. Pero bueno, o sea, no eran tablestacas de tipo estándar. Lo que es la palabra cofferdams ahí, guataguías celulares del español, y las cuentas por ahí básicas o básicas. Las primeras cuentas que se hacen para este tipo de diseños las pueden encontrar en cualquier manual, en cualquier manual, que son los manuales USACH del cuerpo de ingeniero, en un buen libro de mecánica de suelo, por ejemplo el Bowles, un capítulo especial para lo que es cofferdams, o sea, es una técnica que tiene también sus años y tiene su manera de calcularse novedosa, ¿no? O sea, es algo que se propuso, sí con la mejora que hizo la gente de SRK en la parte de los muros, pero los cofferdam, digamos, se hacen hace ya unas cuantas décadas. Bueno, ¿con qué se relacionaron los tachos? Lo que dice ahí, la playa Carena, una arena tipo SP, mal graduada o media arena limosa, estaba cercana esa playa, Jorge, ahí, ¿no? De lo que es Punta Alta. Correcto. Lo que es Después ahí muestro la una caldera. foto. Oca.
Más adelante hay una Bueno, foto. dale, avancemos entonces. Este es el procedimiento constructivo, cómo se van ejecutando las celdas, ¿sí? Primero esto es un equipo, una grúa que hace una plataforma temporaria para poder pisar acá y estar más cerca para ejecutar la celda número 2, ¿sí? O sea, la celda número 2 se ataca desde ambos lados, desde este lugar con una grúa y desde un pontón con otra grúa, ¿sí? Para hincar todas las tablestacas. Y la estructura metálica que estamos viendo ahí se llama template, que es nada más un marco como para poder tener una guía con el cual poder hincar las tablestacas en la posición correcta, ¿sí? Una vez que se montan todas las tablestacas, se rellena el interior de la celda con arena y bueno, a partir de determinado momento se retira el template y se completa el relleno de la celda. Y así se va ejecutando después la celda principal número 4, ¿sí? Fíjese que una vez que tenemos la celda número 2 y 4, podemos dar inicio al cierre con las celdas secundarias, ¿está? Porque fíjense que estas tablestacas de esta celda secundaria se vinculan con la celda principal, ¿sí? Acá no se ve, pero digamos hay una tablestaca especial que tiene forma de Y, que es la que vimos en esta página. O sea, esto que está acá es la tablestaca típica, plana, ¿sí? Y esto que está acá es otro pedazo de tablestaca que está soldado a esta, o sea que esta es una tablestaca que tiene forma de Y. Por supuesto que esas solamente se colocan en las intersecciones entre las celdas primarias y secundarias, ¿sí? Y ese es el procedimiento constructivo. Así que primero se hacen las primarias, después se completan las secundarias y ya. Siempre todo con agua alrededor. Por Acá supuesto. no hay por ahí una obviedad, pero bueno. Bueno, buena imagen ahí. Estas son fotos tomadas prestadas, por supuesto sin permiso de Google Earth. Del historial ustedes pueden ir y verlos por su propia cuenta, pero digamos, las que pude sacar ya esta celda ya está ejecutada y rellenada. Esta celda ya está, digamos, con el marco, con el template y con todas las tabletacas colocadas. Ahí están colocando el template de la celda secundaria y colocadas las tabletacas de ese lado. Este es el pontón que usó la empresa para hacer las operaciones desde el agua. ¿Sí? Acá está un poco más avanzado. Fíjese que esto que está acá es una cinta que agarraba el material de relleno y alimentaba a esta celda, ¿sí? Acá tenemos una grúa que está haciendo trabajos en esta otra celda. Esto que está acá es el template que se quitó de esta celda, ¿sí? Que lo movieron y lo pusieron ahí. ¿Ese template, Jorge, lo sí. hicieron en la obra? Esto es una estructura metálica que se hizo en taller y por partes y se ensambló ahí en el lugar, ¿sí? Okay. No se ve mucho detalle, pero cuando este template, digamos, después de una foto más adelante se va a ver Hay una mejor, foto, sí. ¿sí? Son como dos anillos, ¿sí? Que están separados, en este caso me parece que eran unos 5 metros, que sirve para garantizar la verticalidad de cuando uno está hincando la tablestaca. Y después tiene toda una estructura interior de refuerzo y toda esta estructura apoyaba en 3 pilones o en 4 pilones que son los tubos que se hincaban en el lecho como para poder fijar este template en posición, ¿sí? Así que este template ahora en la próxima foto se mueve acá, ¿sí? Y se colocan las tablestacas. Ya en esta foto ya está el armado de la celda secundaria y bueno, en esta foto ya vemos el resultado completo, que es cuando todo se rellena. Que al momento de hacer el relleno, esa era la foto que necesitaba, gracias. Que al momento de hacer los rellenos de la celda, todavía no había ningún tipo de, corregime, sino control o verificación de mejor dicho, cuán bien había quedado el coferdam, en definitiva, en cuanto desde el punto de vista de compacidad, de densidad de la arena esa que echaban ahí. Claro. Eso se hizo después.
el control de compactación de este material de relleno sí se hizo después. Pero cuando vos interviniste con AOSA, fue para hacer la campaña complementaria, ¿sí? Sí. Y olvídense de esta capa que aparece ahí como lodos. De la información geotécnica que teníamos en etapa de pliego, estaba identificado un estrato de arena, ¿sí? De mediana densidad, ¿sí? Y abajo unos limos compactos, ¿sí? Estos limos compactos es una tosquilla, o sea, está cementada. Este es un buen material desde el punto de vista geotécnico para esta obra. Esta arena, digamos, era medianamente densa, no había ningún problema, pero había que atravesarla con la tablestaca, ¿sí? Y había que penetrar en este manto compacto más o menos 1,5 metros. Además, como sistemáticamente tenía un SPT mayor a 40, digamos, la tablestaca hubiera sido imposible hincarla más allá de 1,5 metros, pero digamos que no necesitaba empotrarse demasiado por el funcionamiento y las dimensiones que tiene esta celda. Pero cuando se pidió la campaña geotécnica complementaria, ¿sí? O sea, la que tiene que hacer la empresa constructora, ahí la empresa AOSA detectó que arriba de esta arena había unos lodos que tenían más o menos 1,5 metros de espesor, 2 metros o 1 metro, dependiendo cuál era el sondeo, pero que eran, o sea, fíjense en la muestra cuando se la saca del sacamuestra, o sea, ni siquiera soportaba su peso propio. Remarco eso. Esa muestra, que esa foto la saqué yo, es sacada del tubo. Muestra sacada del tubo. O sea, lo que están viendo ahí no se autosostiene. Y tenía, por supuesto, SPT0, o sea, el ensayo SPT no lo registraba, ¿sí? El estudio de licitación, el estudio geotécnico de licitación, por supuesto, no lo detectó ni tampoco tomó muestra. No sé cómo vos, ustedes, como AOSA, digamos, se enteraron que había algo ahí. No, claro, ¿no? Y no digas a Osa porque parece que fuimos los cracks, ¿no? No, esto si yo algo recuerdo, ustedes se comunicaron con nosotros y querían o tenían dudas de esa campaña que había en el primer pliego y querían, bueno, una campaña adicional para ver si esos lodos existían, si había, de cuánto era ese espesor. Entonces, nada, bueno, ya teniendo esa premisa por ahí, hicimos esa campaña sabiendo de que por ahí teníamos que muestrear esos barritos, esos barros de arriba, de alguna manera, y medir algo. Sí. Medir golpe no se midió nada, y después hay un ensayo de veleta también que también hay mazo, y bueno, se lograron sacar algunas muestras, y bueno, los resultados que están ahí de lo no autosostenible que es. Pero hay que ver en la campaña original Sí. o en el estudio de pliego qué les pidieron, y por ahí eso lo dijeron, no, acá no van a fundar, le damos Claro. para adelante y vamos a buscar el limo compacto ese de abajo, que era durísimo ese limo. Ese limo Claro, es casi una roca blanda. exacto. Había un tema no me acuerdo si, había un tema de limpieza del fondo, ¿sí? Sí, Antes de ejecutar el relleno. ¿Por qué? Porque recuerde que esto es del año 1900, ¿sí? Así que se sospechaba de que el material del fondo podía tener petróleo. O sea, hay petróleos que flotan en el agua y otros que se hunden, que son más densos, ¿sí? Entonces, no se sabía bien qué había acá y me parece que Soletange con la cuchara hizo una cuchareada y la sacó a superficie y ahí se detectó que había este material, ¿sí? Pero había un material que, digamos, que no estaba detectado en el estudio geotécnico de pliego, ¿sí? Pero que, bueno, encendió todas las alarmas porque no está bueno, digamos, tener acá digamos, hacer el relleno de la celda y que quede ese material ahí ensanguchado, que fíjense ustedes no tienen ningún tipo de capacidad de carga, ¿sí? Frente a un empuje del agua, ¿sí? El día que se hiciera el abatimiento de este lado, del lado del dique, digamos, por supuesto ese material no tiene ninguna resistencia al corte y
este bloque se hubiera movido con respecto a la base de la taguilla, ¿no? Y hubiera producido el colapso. Yo agrego algo más en cuanto a las tablestacas, que esto lo vi ahí en la obra. Alguno por ahí verá esa imagen de que llega hasta cota -14 y se mete apenas 1,5 metros en lo que son los limos compactos. A ver, se mete 1,5 metros o hasta menos porque la tablestaca con el martillo de vibroinca que van a ver más adelante, es un momento que no baja más. Esto es como el rechazo de un piloto, es lo mismo. Ven ahí en obra y guiada desde el template y desde su tablestaca, digamos, vecina, ahí donde se encaja, empieza un ruido infernal que acusa de que la tablestaca no entró más y desde arriba después queda todo un bosque medio con diferentes alturas de tablestacas que han quedado por ahí, no sé, una 30 centímetros más arriba de esa cota 5. Esa cota 5,50, ¿no, Jorge? Es, no sé, algunas serán 5, otras serán 6,10. Correcto. Las tablestacas arriba quedaron donde quedaron. Sí, obviamente fichadas en lo que es el limo compacto, pero arriba quedó ahí con diferentes alturas. Avanza, ¿no? Dale, sí. Este es el sitio de donde provenía el material de relleno. ¿Sí? Aproximadamente unos 3 kilómetros. Por supuesto, acá en las costas está lleno de arena, pero esta zona era accesible mediante camino, con lo cual, digamos, se podía extraer con camiones y llevar al lugar sin ningún problema. Así que esta es la arena que comentaba Mauro y que, por supuesto, se llevó al laboratorio y se hicieron ensayos. ¿Sí? Desconozco, perdóname, ¿hicieron alguna aptitud de esa cantera? ¿Sacaron algunas muestras para ver qué había? ¿O hasta qué profundidad se podía ubicar? ¿Tenés idea de eso? No, esto en verdad este sitio fue propuesto, entiendo, por las autoridades de la Armada, ¿sí? De la Armada. Detectaron ¿cómo se llama? Esa cantera, por decirlo de alguna manera, Sí, ¿sí? sí. Creo que habían hecho unas exploraciones como para saber qué espeso promedio tiene y ya, o sea, había suficiente volumen como para hacer el relleno de las celdas y después Solventage fue directamente a ese lugar y lo aprovechó, nada más. Ok, perfecto. Bueno, hay algunas pruebitas de laboratorio. Bueno, si esto es campaña geotécnica complementaria sería ya. Entonces, bueno, midiendo en laboratorio lo que están viendo ahí, curvas granulométricas, unas simples imágenes a microscopio con aumentos, digamos, hasta 100x, algo así, no es un barrido electrónico, eso para medir fericidad y redondez, da una idea de uniformidad de curvatura, bueno, los números que están viendo ahí. En definitiva, era una arena, la verdad, yo por lo que estuve ahí haciendo la campaña, que vamos a ver más adelante, era una arena limpia, lo que es clasificación SP, y SP, un poquito de limos, algunas por ahí, no siempre obviamente es puro, pero no, a ver, no había arena arcillosa, por lo menos yo eso no registré, o sea, el sitio de extracción, la verdad que parecía estar bien seleccionado. La imagen de ahí arriba, que de fondo se ve a Alfredo López. Alfredo hoy en día es colega ahí de Jorge en la empresa, pero en su momento estaba trabajando en Soletange, bueno, y esas manos creo que son de Alejo. Estamos viendo ahí una manera muy expeditiva, barata y buena, con un más o menos 3 grados, me atrevería a decir, o 2, medir el ángulo de fricción interna crítico de un material granular. Tienen un tupper, tienen esa arena, saturan todo y eso lo giran y de manera lenta o suave. Hay un procedimiento ahí de Santa Marina que dice con una probeta de cómo hacerlo, pero bueno, es un buen indicador, la verdad, si la cosa es 30, 33 o 36, para hacer unos primeros números puede andar bien. Avanzamos.
Bueno, entonces acá en donde nos llamaron para bueno, hacer la campaña complementar y reforzar la información en el pliego. ¿Qué había en el pliego? Ahí, bueno, no lo mostramos, pero eran 3 SPT de 20 metros, 25, algo así, y unas 4 auscultaciones, no más que eso. Y el tema este de los lodos, de los barros esos muy, muy blandos, nada, cero datos. Bueno, insisto, con esa premisa, bueno, se hizo la campaña, se sabía que esos barros de alguna manera había que identificarlos, mostrarlos, y bueno, ahí están viendo un recorte de 2 sondeos, sondeo 1, 2, son perforaciones hechas desde agua, cota, ahí en las columnas que se indica, más o menos entre menos 9,20 a menos 10,70, aparece eso que remarco ahí en verde, tanto en sondeo 1 como 2. Arcilla negra, consistencia líquida. Fíjense los valores de humedad. Si estuviéramos por ahí en Noruega, en México, en algunos lugares por ahí que a la gente diría, y a mí yo tengo por ahí humedades similares. Bueno, no, esto no es típico. Y fíjense más a la derecha los valores de límite líquido. O sea, humedades naturales muy por encima del límite líquido, valores de límite líquido mayor a 100. Recuerden que el límite líquido puede dar 200, 300, 500, el número que sea, ya son números elevados, y bueno, todo clasifica como CH. ¿Bien? Y ahí te dejo vos, Jorge, lo de requiere inyección de agua y agitación, con el tema de si eran bombeables o no, ¿no? Sí, el tema era si este material, sí que no tiene ninguna resistencia, o sea, el SPT daba cero, no lo detectaba, pero digamos, tampoco era bombeable, ¿sí? Porque tenía una mínima cohesión, ¿sí? Una cohesión menor a 10 kPa, no me acuerdo si estaba entre, por ahí había unos, fíjense, entre 3 y 8 kPa, ¿sí? O sea que tenían una suficiente cohesión como para no poder ser bombeados con facilidad, con una draga. Pero de todas maneras se logró extraerlos mediante, primero por cuchara, o sea, usando una cuchara que vamos a ver más adelante. Eso para, digamos, hacer la excavación gruesa, hacer la limpieza gruesa, pero había ciertos sectores en los cuales la cuchara no podía acceder porque estaba puesto el template, ¿sí? Entonces, en esos recovecos donde la cuchara no pasaba, ¿sí? Porque la cuchara tiene que hacer un movimiento vertical, ¿sí? Si está la estructura del template, digamos, no puede acceder a esa zona. Pero sí se podía bajar un equipo de bombeo que tenía un chorro de agua, mandaba un chorro de agua a presión en la parte inferior, y con eso llegaba a romper este lodo, ¿sí? A ponerlo en suspensión y que esa bomba, esa draga, ¿sí? Pudiera aspirarlo y bombearlo a superficie. Fíjense ahí en el sondeo 2, cómo a veces por ahí un simple valor de laboratorio de contenido de humedad puede, bueno, en laboratorio ya tengo las muestras obviamente y veo lo que saqué, pero ya el valor de humedad, fíjense cómo ciento y pico en lo que es el horizonte este de arcillas negras, después había unas grisáceas, pero fíjense los últimos dos valores de abajo, 47,7% y 40% de humedad. Ya ahí estábamos entrando en lo que era este limo compacto, o por ahí en una transición, pero ya estábamos dejando lo que es la zona de estos barros blandos a muy blandos, ¿sí? Ya con valores de humedad, por ahí no me interesa el límite líquido y yo ya con ver la muestra, de hecho en campo medir SPT 0 y con humedad, podría, digamos, informar bien, bueno, cuando acá se da que el contraste es importante, no siempre, obviamente, a veces uno tiene la suerte de. Pasamos, ¿no? Sí, ahí está. Sí, Bueno, lo mismo, hay 3 sondeos más perfecto. y sí, querías decir algo, perdón. No, no, no. Imagino que estas son fotos de ese material toscoso que estaba donde se hincaba la tabla estaca, ¿no? Sí, algunas también eran de tipo color verdoso. Ujú, Las de arriba son las que eran muy blandas, bastante oscuro. sí. Y bueno, las otras eran blandas firmes. Los colores a veces también un
Puede que engañen la muestra también puesta en bandeja, a veces también, porque uno ya rompe toda la estructura, ¿no? Obviamente. A ver, esa tosca que yo estoy viendo, que pongo ahí en la imagen, capaz que eso puede tener un límite líquido 55. O sea, arriba de 50 y uno dice tosca y la ve así color castaño y bueno, no la ve plástica. Por eso ahí también a veces es medio engañoso la imagen, ¿no? Y bueno, hay que hacer los ensayos y ya, punto. Entonces, hacer un ensayo, como les decía recién, humedad. Fíjense ahí también, sí, acá en sondeo 3 y 4, ahí los valores de humedad. Al final ahí de cada una de las perforaciones se ve otra vez el cambio. Es más, lo que estaba diciendo, bueno, MH daban, algunas daban MH. Son arcillas plásticas, pero desde número de golpe, rechazo, rotundo rechazo. Y bueno, producto de ese rechazo es lo que están viendo ahí arriba, ¿no? De que se fichaban la tabla estaca como máximo, tengo entendido, no más de 1,5 metros de hacerlas entrar. Que en rigor, Jorge, ahí depende un poco, obviamente, además del suelo, del martillo con el cual uno trabaja. ¿Te acordás con qué martillo trabajaron, qué seleccionaron? Lo tengo más adelante, en una foto más adelante, el modelo. Perfecto, no digo nada. Bueno, campaña geotécnica complementaria es esto. La inicial o básica es la del pliego, y ahí lo que Jorge remarca, fíjense cómo quedó el tubo Shelby. Ya cuando estamos entrando, obviamente, en suelos, pongamos un número, no sé, de más de 8 o 10 golpes, a veces pasa eso y bueno, perdemos un tubo. En la campaña, bueno, hay cosas más importantes para perder, pero bueno, está claro de que ahí se llegó a un material o un estrato competente. El Shelby, obviamente, sí, fue estamos viendo la foto, digamos que hay que evitar esto, pero en otras posiciones obviamente se recuperó y sobre tubo Shelby, testigo de reducida alteración, al igual que pistón fijo, bueno, es la muestra que siempre, o el tipo de muestreo recomendado para caracterización mecánica. SPT, creo que quedó más que claro en este curso, no nos olvidamos de hacer ensayo triaxial. ¿Qué más se hizo acá? Las dos fotos de la derecha, veleta, el BCT, ahí la veletita en chiquito, una veleta de tipo rectangular, las hay a veces con las puntas de los rectángulos como que cortadas, tipo romboidal, trapezoidal diría, son las dos geometrías que figura ahí en la STM, y a derecha un torquímetro manual. El torquímetro me da lo obvio, torque, y con con la fórmula que sale analítica y que la pusimos ahí en la presentación cuando dimos el ensayo, está en la norma, bueno, se puede sacar que el valor de resistencia al corte no drenada, el SU, tanto de pico como el residual. Bueno, estamos haciendo entonces un ensayo de caracterización mecánica de esas arcillas blandas, de esos lodos muy blandos. Acá yo agrego lo siguiente: con la medición esta de torquímetro manual y la cañería bajándolo a mano, la cosa no anda muy bien, a decir verdad. Son valores que hay que mirar con cuidado. Yo puse en la presentación cuando vimos esto una imagen o trabajamos así, WhatsApp, obviamente el otro era, si se acuerdan de esa imagen que les digo, el otro era un equipo en el cual se baja la veleta bien vertical, está bien agarrada de arriba, y lo que es el girar, fíjense que con el torquímetro yo le doy con la mano, y el ensayo hay que hacerlo a una velocidad de formación controlada. Bueno, cuando estoy midiendo cosas muy delicadas, bueno, puede que la cosa no ande tan bien. Tampoco que no sirve para nada. Se propuso, se hizo, y se sabe que los resultados, bueno, hay que verlos con un poquito más de cierto cuidado, pero bueno, algo más de mediciones, teniendo en cuenta además de que estos barros, insisto, o sea, lo sacaba uno del tubo y a veces se desarmaban todos. En fin, no sé, Jorge, vos algo para comentar de los barros estos, tu experiencia, o que recibís No, la no, data. no, lo que O- estás comunicando está bien. ok. Bueno, fíjense la imagen
Pero la de la izquierda, bueno, ahí en chiquito, perdón que no se ve, pero es un ensayo triaxial de 2 escalones, rápido, tensión desviante contra la deformación axial. Fíjense que la carga ahí dice que llega en cada uno de los escalones de carga a 22 kPa, algo así. Si eso lo dividen por 2 es el SU. Porquería, 10 kPa, 11, menor a 20, suelo blando, o sea, y menor a 10, recontra blando. Por eso ahí el remarcar de que las muestras, de hecho hay ensayos que no los pude hacer yo en el laboratorio. Y la imagen de la derecha, que está ahí el pontón con el trípode y el motor a explosión y la polea arriba y la soga y el equipo SPT manual que todos conocen, pero fíjense, la soga esa está sosteniendo la camisa, que la camisa yo la necesito para perforar y tomar muestra en esa posición, porque si no utilizo camisa se me cierra el pozo. Y había que tenerla con soga porque se hundía. ¿Y por qué se hundía? Por estos lodos que no me lo permitían. O se movía un poco, obviamente después se terminaba apoyando, pero tan blando otra vez el material que a la camisa había que sostenerla ahí con una soga agarrada arriba. Sí, avanzamos. Bueno, el proceso, yo lo comento rápido, Jorge lo refuerza, pero básicamente ahí ya viene una secuencia. Primero el molde template, después una a una la inca de las tablestacas planas con el martillo hasta llegar a la inca en cada una de ellas. Ya tengo el tacho listo para empezar a llenar, pero hacemos una limpieza previa ahí de esos lodos, de esas arcillas que obviamente tienen cero resistencia y no van a aportar a lo que es la estabilidad del coferdam. Después vamos tirando la arena refulada con la cinta transportadora. Ahí viene una foto, por ahí creo que tenemos alguna más que se ve bien. Y por último, obviamente, el densificar esa arena refulgulada que se echa en condición de estado suelto, está todo saturado. Bueno, hay que darle ahora compacidad a eso. Entonces, con la vibroflotación, con esa técnica en obra, se logra. Y después los controles que vamos a ver más adelante, con ensayos SPT bien, a ver, bien hechos, sí, la palabra es bien hechos, pero controlados, o sea, pedirle a la cuadrilla, pedirle al operador, mirá que lo que necesito medir es esto, para ese bendito N160, acá no estábamos jodiendo, estaba en tacho y había que bajar el mar después, ¿no? Acá era serio el asunto y de verdad, bueno, y con esa relación, densidad relativa y ángulo de fricción, bueno, ahora vamos a ver cómo lo pasamos, pero se trabajó, la verdad que se trabajó bien en esa parte. Jorge, no sé, agrega algo. Sí, un par de fotos. Este es el template que comentábamos, una estructura metálica hecha en taller, llevada al lugar por partes y ensamblada. Estos son los 4 pilones, que son los tubos de acero hincados al lecho, como para poder fijar el template en posición, ¿sí? Y sin que sé que, digamos, esta altura eran más o menos unos 5 metros, que sirve como guía para que la tablestaca, cuando está siendo hincada, digamos, se hinque de manera vertical, ¿sí? Porque recuerden que cada una de estas tablestacas tiene una especie de manito que se enhebra en la manito de la otra tablestaca, ¿sí? Con una unión tipo macho-hembra, ¿sí? Así que cuando empezamos a hincar todas las tablestacas, bueno, en un momento vamos a tener que hacer el cierre, así que hay que tener cuidado de que, digamos, estemos hincando todos en la posición correcta, porque si no, no lo voy a poder cerrar. Y además, cuando uno coloca la primera tablestaca, no es que la hinca todo hasta la posición definitiva, es como que primero la presenta, ¿sí? Ven esos soportes que están acá. Bueno, esos son los soportes donde están soldados al marco, y la tablestaca, cuando uno la presenta, les da un punto de soldadura para fijarla. Entonces se van hincando todas las tablestacas. Y después, una que está todo el marco de tablestacas, toda la celda de tablestacas colocadas, presentadas, pero no hincadas a su cota definitiva, bueno, entonces recién ahí uno va hincando de a poco, hinca 1 metro, va a la de al lado, hinca otro metro, va a la de al lado, hinca otro metro. O sea que no es que uno hinca toda la tablestaca a su posición definitiva,
y después repite el mismo procedimiento en la del resto, porque si no, si la primera la colocamos mal, después cuando estemos dando la vuelta a 360 grados, la última no la vamos a poder enhebrar. Entonces hay que hacerlo a Inca de a poco, por rondas. ¿Está? Agrego que el lugar era un lugar de aguas quietas, ¿no? O sea, en Exacto. las primeras fotos que vimos de ahí arriba, había una obra de abrigo ahí de lo que es la base de Puerto Belgrano, y bueno, siempre están viendo el agua planchada en lugares con oleaje. Bueno, obviamente esto es más complicado. Bien, acá Sí, Jorge, vemos, vos. sí, vemos la grúa. Esta es la primera celda. Si recuerdan la planta del procedimiento que vimos en las primeras filminas, se armaba una plataforma temporaria para que la grúa pudiera arrimarse y pudiera hincar las tablestacas. ¿Sí? Esta es la parte de la etapa de limpieza de barros. La cuchara es esto, o sea, es la cuchara manejada desde una grúa. Esta foto es media mentirosa porque creo que en esta etapa se está haciendo el relleno, pero bueno, lo que quise indicar es que primero se limpió con la cuchara, ¿sí? En la zona interior al template. Fíjese que el template en la parte de adentro tiene un espacio como para poder maniobrar sin ningún tipo de problema. Pero el problema es cómo hago para bajar esta cuchara, por ejemplo, debajo de esta zona, donde está todo el template, con todos los fierros cruzando. Se hace imposible. Entonces, el trabajo grueso de limpieza de esos lodos se hizo con la cuchara, y en los lugares donde no podía bajar la cuchara se bajó un equipo que es esta bomba, ¿sí? Que tenía es una tipo draga, o sea que tiene capacidad como para no solo bombear líquidos, sino también partículas sólidas, arenas y materiales en suspensión. Pero bueno, se le había agregado un aditamento que era tirar un chorro de inyección a agua a presión como para romper ese barro, que ese barro, digamos, se despegara del fondo y cuando esté ahí en ese estado de agitación poder ser absorbido por la bomba y llevado a superficie. ¿Se midió, Jorge, algo tipo así, a plomo, a cinta, por decir cualquier gansada, ahí de si bajaban esos barros, ¿no? Porque ahí vos tenés agua y no ves nada ahí abajo lo que está haciendo. Cuchareá, y en algún momento controlaban algo de eso, medían. La verdad que no lo sé, y por eso pongo estas manitos acá, porque seguramente algunos barros pudieron haber quedado sin remover, ¿sí? Precisamente por lo que decís vos, Mauro, que digamos, es muy difícil saber cómo quedó el fondo, ¿no? Así que, pero por suerte la empresa constructora era consciente del riesgo, ¿sí? Una aclaración, la inspección casualmente no quería limpiar no quería hacer una remoción de esos lodos, pero la empresa constructora, digamos, entendió la gravedad del asunto, ¿sí? Y decidió, por supuesto, hacernos caso y removerlos, ¿sí? El tema es que esos lodos, cuando uno hace el relleno, uno no sabe dónde quedan, se van desplazando y nadie sabe si esos lodos se hubieran emergido por la superficie a medida que uno va haciendo el relleno que esté refulado, ¿no? Pero el tema es si esos lodos hubieran quedado, vamos a ir pintando toda la pared interna de la celda, digamos, empezamos a perder fricción entre la tablestaca y el material de relleno, ¿sí? Y esa fricción entre la arena y el acero de la tablestaca interviene en algunas ecuaciones, en algunos análisis de modos de falla internos, ¿sí? De esta celda. ¿Sí? Porque recuerde que esto es una estructura compuesta. La arena del relleno es el que provee, vamos a decir, el peso propio, que es lo que le da estabilidad a todo esto. La tablestaca es lo que le da resistencia circunferencial, o sea, me contiene todo el relleno. ¿Sí? Básicamente trabaja por esfuerzos de tracción horizontal. Pero hay otros modos de falla que hay que verificar y esa fricción era importante, ¿sí? Tenerla en cuenta. Y si hubiera quedado el lodo entre el relleno y la pared, hubiera sido
hubiera tenido un comportamiento muy poco predecible, ¿no? Entonces, por suerte, se removió y creemos que la remoción fue lo suficientemente eficiente como para que después, vamos a ver más adelante, que el comportamiento de la celda está bastante en concordancia con lo que predecían los modelos numéricos, ¿sí? Así que... Me imagino que no querían remover los lodos por un tema de adicionales de obra y eso, de tiempos, o probablemente, iba por ahí. y también porque quizás tenían que aceptar que la campaña geotécnica de licitación Sí, no lo detectó, entonces había como un tema de sí. vicio de Oh, claro. información incorrecta o información deficiente en la etapa de licitación, ¿no? O sea, el problema es cuando empiezan a intervenir cuestiones económicas en un problema técnico, ¿no? O sea, hay que separar las aguas. Sí. El problema técnico era real, existía y bueno, y por suerte, para el bien de la obra, se atendió y después el camino económico fue por otro lado y la verdad no sé si hubo algún tipo de reconocimiento o no. Okay. Este es Dale nomás. el martillo, o sea, una que estaba hecho el relleno había que cumplir con un cierto grado de ángulo phi de este material de relleno porque era un pedido de pliego, ¿sí? No recuerdo exactamente el valor, pero la cosa que se hizo un ensayo SPT para determinancia relativa y estimar el valor de phi, ¿sí? Del material in situ, antes y después de este tratamiento, ¿sí? Cuando se hizo antes de este tratamiento, se llegó a un valor de phi que no cumplía el de licitación, entonces se tuvo que hacer esta densificación, que no es más ni menos que hincar un tubo con punta Roma, ¿sí? En este caso sin inyección de agua, pero se hincaba este tubo y se lo vibraba con este equipo vibrohincador, como para lograr un aumento de densidad del material granular, ¿sí? Y así que se hizo un control de densidad antes y después del tratamiento, y bueno, se demuestra que después del tratamiento se logró una densidad relativa que tiene asociado un phi que cumplía con el valor de pliego. ¿Está? Y este es el patrón o malla con el cual se hizo este tratamiento. ¿Sí, Mauro? Sí, Jorge, ahí el que te había preguntado, el vibrohincador, ¿ese cómo lo seleccionaron o la empresa le dijo, che, mira, tengo estos dos y este te puedo dar ahora? ¿Cómo vino? Que me imagino que la vibrohinca era más para la tablestaca, después sí la utilizaron para hincar esta lanza. Sí, sí, o sea, lo que entiendo es que este vibrohincador fue el que se usó para hincar las tablestacas, así que fue el mismo Claro, equipo. sí, sí, Y sí. esto, digamos que fue una vibroflotación, pero con una lanza hecha in situ, ¿sí? O sea, muy, podríamos decir, rudimentaria, pero efectivo, porque al final logró el fin que pretendía, que era aumentar un poco la densidad. No es que tampoco había que lograr un aumento de densidad muy apreciable, ¿sí? El problema es que cuando uno rellena estas celdas, uno tira el material granular desde arriba, ¿sí? La celda está llena de agua, con lo cual la arena va cayendo a una velocidad, vamos a decir, Sedimenta. sedimenta, exactamente. Así que si la pregunta de siempre es ¿qué densidad tiene ese material cuando se coloca bajo esas condiciones? ¿Sí? No es lo mismo, en el manual de luz hace unas ciertas diferencias. El estado de densidad con el que queda el material y cómo este material empuja a las paredes de las tablestacas de la celda depende del procedimiento de colocación, ¿sí? No es lo mismo que sea un volcado por cinta, que sea un volcado con cuchara. Había leves diferencias, ¿sí? Pero bueno, la cosa que este sistema rudimentario de densificación, ¿sí? Fíjese que acá ya está, digamos, la vibración aumenta la densidad, aumenta la presión neutra y el agua empieza a salir en superficie, ¿sí? Esto significa que está funcionando el sistema. También servía como para poder
regularizar el material dentro de la celda, ¿no? Quizás en algún sector quedó menos denso que otros y nada, digamos que es un tratamiento relativamente accesible para la empresa constructora porque grúa tiene, el vibrohincador lo tiene y esto es un tubo de acero que probablemente haya sido uno de los tubos con el cual se fijaba el template, ¿sí? Así que, y se le soldaron unas aletas a los costados. Digamos que se resolvió un poco a lo argentino, pero Anduvo bien. anduvo bien. Anduvo bien. Otra foto, ¿sí? Fíjese que acá las celdas están en el proceso de hincado, ¿sí? Acá todavía no llegaron a la cota definitiva, ¿sí? Pero se va haciendo rondas, o sea, se la hinca esta a 1 metro, se la hinca la otra al lado 1 metro y así sucesivamente. Se lo va acompañando todo como para que toda la celda vaya bajando de manera lo más uniformemente posible, ¿sí? Y fíjese que acá llegaron a la cota de proyecto, pero probablemente estas que están acá ya las cortaron y estas todavía no. Fíjense que esta quedó un poco más arriba que esta otra. ¿Está? Eso es porque esta no pudo hincarse más en ese material limoso cementado que se encontraba en el suelo de fundación, ¿sí? Bueno, acá ya está la obra terminada, todavía no quitaron no hicieron ¿cómo se llama? El bombeo del agua del dique, el vaciado, ¿sí? Fíjese, estas son las tabletacas esa Y que decíamos. Probablemente esos palitos y esas banderitas es porque acá hay unos pozos de bombeo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque el agua dentro de la celda se tuvo que deprimir, ¿sí? Para aumentar la estabilidad de esta celda. Bueno, acá te dejo vos, Mauro. Sí, bueno, ahí ya hasta lo que vimos ahora mostramos lo que fue la campaña complementaria, repito, para reforzar lo escaso por ahí que había en el pliego. Y bueno, fue detectar ese espesor de lodo y bueno, lo que hablamos hasta recién. Y lo que viene ahora puntual, esa campaña hice allá por julio de 2011. Y esto ya se hizo más adelante, 6 meses después o algo así, que acá fue pura y exclusivamente para controlar, verificar el trabajo de la vibroflotación. Y bueno, entonces lo que anticipé hace un ratito era transmitirle bien a la cuadrilla de perforación lo que se quería hacer. Y básicamente lo que yo en su momento ahí que estaba con la gente le dije, mira, acá no me interesa sacar muestras, no me interesa, porque ya sé que hay arena, SP, no me interesa ni medir la humedad, nada. ¿Qué quiero yo de esto? Quiero medir bien el golpe, o sea, el NSPT en bruto lo quiero medir, pero ¿qué quiero también que hagan bien ustedes? Que en la medida que más puedan, bajen de manera suave y vertical la cañería, que el golpe, que la caída de la masa sea de los 70 centímetros, que me digan el peso de la masa, que me digan el peso de la cañería, bueno, todo lo que se requiere para, de manera rigurosa, ese 1,60 medirlo de la mejor manera que se pueda, bueno, es lo que se les exigió. Bueno, y la foto que estamos viendo ahí, entonces, se tuvo que trabajar, obviamente, encamisar, no. ¿Por qué? O por ahí ahí están viendo una camisa, pero esa camisa, ellos lo llaman pipeta, eso es una boquita corta, eso debe tener 1 metro y medio de profundidad, es para recircular el fluido. Si ponía una camisa, no sé, de 4 metros, no podía medir los primeros 4 metros, que había que verificar ahí cómo andaba la flotación por ahí en la parte superior. Bueno, la cosa, cómo estabilizamos en base a lo que vimos, en base a lo que se imaginarán, bueno, y las fotos les están mostrando ahí, bentonita. Y acá había un tema, en su momento, que me contaba el operador, Oscar, me decía, Mauro, déjame jugar bien con el tema de la bentonita porque, por un lado, necesito ponerle bentonita para estabilizar el pozo, porque es todo arena esto, se me cierra, pero si le pongo mucha bentonita, me tapa la bomba.
la bombita, el motor Villa que utilizan obviamente en las campañas básicas para hacer perforaciones. Pero bueno, acá estaba perforando en la playa, en definitiva. Estaba en arena. Bueno, ahí el primer pozo costó un poco, ahí por ahí hicieron una prueba, tuvieron que abandonarse, corrieron a otro, hasta que le encontraron la mano en cuanto a cómo preparar la bentonita para que la bomba no se les tape y para que obviamente la perforación avance. Bueno, ahí están viendo fotos de cómo el fluido va cambiando de color, obviamente porque se va mezclando la bentonita con la arena y llega un momento de que la bentonita se mezcla con la arena, se pierde y bueno, tengo que aportar más bentonita y eso otro que va saliendo lo tengo que ir tirando. Bueno, ahí como se trabajó y se trabajó bien, la verdad. Una foto ahí arriba simplemente para que vean lo que es la bentonita, cómo tira, la plasticidad que tiene cuando eh, hace contracción por secado. Y bueno, así se hizo entonces. Si mal no recuerdo, Jorge, creo que eran 2 SPT por cada celda, me parece, 2 o Correcto. 3. Bueno, a ver, avancemos. Creo que hay otras imágenes también. Entonces ahí, esa punta horrible que ven ahí a izquierda es la boca de pescado, pero es la punta que fish tail, ahí aparece en la norma STM, que es boca de pescado, y con eso se perfora y se avanza, y obviamente con la ayuda de la ventanita para estabilizar la pared de la perforación, pero bueno, esa es la punta con la cual, bueno, se documentó y se trabajó, la masa que todos conocen, y insisto, o sea, transmitirle la clave también fue transmitirle que las 2 personas que estaban ahí y los otros chicos, muchachos, no quiero la muestra, me interesa medir bien el golpe, necesito medir bien el golpe, entonces por favor lo más derecho la cañería que se pueda, que caiga la masa bien de 70 y atiza como están viendo ahí en la cañería, que es como se mide los 15 parciales de cada SPT, por favor, mucha atención en cómo lo mide. Bueno, así es como se hizo. Avanzamos. Y bueno, después más adelante mostramos los resultados de eso por el lado de campo. El valor de golpe, después lo transformamos al N160. ¿Qué se hizo en laboratorio? Por otro lado, porque a ver, estamos muestreando arena y por lo que estuvimos, si dimos bien las clases, tratando de hablar con ustedes, de muestrear en suelos muy granulares, bueno, es difícil, o sea, no puedo sacar una muestra inalterada, no puedo sacar una muestra de clase 1, si es arena. Entonces, ¿qué hago en laboratorio? Sí me llevo la muestra, pero hago una reconstitución de ese material para diferentes, como ahí señala Jorge, densidad relativa, de muy suelta, 32%, a muy densa, 82%, con los valores que están viendo ahí. Ensayos triaxiales bien hechos, ¿qué me refiero con bien hecho? Consolidado, drenado, como es muy probable que funcione el material. Y bueno, que la secuencia que están viendo ahí de cómo el laboratorio se cuesta un poquito, a ver, se hace, no hay ningún problema, pero bueno, tiene el trabajo de esas 6 imágenes que ven ahí, con un molde bipartido, una membrana, llegar a la densidad relativa objetivo, hay que hacer una cuenta previa, sencillo y ya, pero bueno, tiene el trabajito de esas imágenes que ven ahí. De hecho, con esta información de un trabajo real, se recibieron ahí en la FACU, en la UBA, un grupo de chicos, de los cuales participaron y hicieron estos ensayos realmente que se ven acá, estos triaxiales bien hechos. Y lo importante, el dato, que sí ahora después vinculamos más adelante, es la gráfica que están viendo ahí abajo a la izquierda, que está relacionando densidad relativa con phi prima. Y los balazos, fíjense, anduvieron bien. Ahí, bueno, 4 valores, a ver si hacemos 2 o 3 ensayos más, que hubiera dado, no sé, pero con 4
ensayo para diferentes densidades relativas, los ángulos de fricción, fíjense por dónde se mueven. 34, 36, 38 hasta 44. Y esa correlación que se ve ahí con R cuadrado igual 0,94, bueno, a ver, son 4 valores, ¿no? Desde ya, pero bueno, algo es algo, o sea, estamos haciendo una medición real. Pasada de imagen, Jorge, esa ecuación es la que se utilizó para... Debe estar más adelante Dale, la correlación. ahí es. Está ahí arriba. No, estaba, mira, volvé. Ahí en donde es donde dice ahí 20,86, Ok. que X, ¿qué sería? Densidad relativa, más un valor, digamos, de base phi 26. Esa ecuación, pasa a la próxima imagen, aparece ahí en la gráfica, donde dice estimación phi prima, ahí aparece en chiquitito. ¿Y qué estamos viendo ahí entonces? Dos de estos ensayos SPT, por ejemplo, no sé, en la celda que sea, pero acá, bueno, eran 7 celdas, 2 ensayos por celda, 14 ensayos. Bueno, puse 2. Entonces, ¿qué están viendo ahí? A diferentes profundidades, el valor SPT medido en bruto. Entonces, si están viendo, no sé, a cota más 250, en la imagen que está más a la derecha, dice 7 goles. Paso de n de campo, n60, a 10. Y corrijo por C sub n, por C sub r, con las cuentas que vimos en las clases anteriores, y bueno, llego a un valor de n160. Y ese n160 lo transformo en densidad relativa, con algunas sí, de las correlaciones que tenemos en la bibliografía, y bueno, paso seguido, lo metemos en la ecuación que están viendo ahí, y bueno, esto es lo que acá estaba la realidad, es como cuando en control de compactación del producto, ¿dio o no dio? ¿Dio o no dio? Bueno, acá ahí te dijo a vos hablar, Jorgito, la cosa era llegar a un valor de 35 grados, ¿no? De phi prima, de mínima. Correcto, el pliego pedía 35 grados. Está bien. Me acuerdo que me causó muchísima gracia, estaba trabajando, estaba ahí parado en una de las celdas con los muchachos ahí haciendo el SPT y se me acercó un almirante, ahí uno de la Armada. Buen día, buen día. ¿Cuánto da el phi? Me decía el tipo. Y este tipo es de la Armada, ¿cómo puede saber esto? Bien, pero era tal para la obra, ese phi 35 crítico y categórico de sí no, que me causó gracia, la verdad, cuando se me acercó, hola, buen día, ¿cuánto da el phi? Le digo, espere, que tenemos que hacer alguna cuenta en el medio. En fin, nada. Creo que arriba, Jorge, ahí corregime, por ahí no era tan importante en los primeros metros superiores ahí de Cofferdam. En verdad, Contá un digamos, poco, sí. todas las cuentas nosotros no las hicimos con phi 35 grados porque nosotros sabemos que la arena granular esa tirada desde arriba, depositándose lentamente, no iba a quedar en un estado de densidad muy elevado. Así que, si mal no recuerdo, las cuentas las hicimos con 30 grados. Sí, fuimos conservadores. De todas maneras, y no necesitábamos llegar a un phi 35 grados por alguna cuestión de que una verificación de estabilidad interna requería 35 grados. Simplemente fue una falta de flexibilidad de la inspección, de aceptar que con phi 30 la cosa funcionaba bien todo, y simplemente porque se pedía en el pliego 35 grados, se tuvo que hacer esto. Perfecto. Bueno. Bien, creo, no sé si más adelante Sí. vemos una comparativa entre el phi antes del tratamiento y el phi después del tratamiento. ¿Está? O sea, tenemos estas curvas antes del tratamiento y después del tratamiento con vibroflotación, una mejora apreciable. Agrego algo Sí. más, antes, perdón Jorge que te interrumpí, agrego algo más que ahí no lo puse en la presentación. ¿Qué habíamos hecho además de estos ensayos SPT que se había propuesto para pasar de N160 densidad relativa a phi?
punta ciega, la auscultación dinámica, los DPSH en su variante B, obviamente para aprovechar la masa del SPT. No, ahí lo agregué yo después. Bueno, esta presentación se las vamos a dar y la vamos a poner ahí con lo que terminó de armar Jorge y algunas cosas que agregué yo, pero ¿qué quiero decirles? Yo hice auscultaciones dinámicas que no dieron bien. ¿Por qué no dieron bien? Porque la punta ciega que se utilizó sí cumplía con que su diámetro excedía lo que es el diámetro de la cañería, pero se ve que no era lo suficiente porque, como estamos viendo acá, que está claro de que el SPT anduvo bien, porque fíjense que uno baja y a veces el phi sube o baja. Es más, fíjense más abajo, o sea, el SPT dio menos. Bueno, a mí que me dio con las auscultaciones, que siempre en profundidad me daba más. Entonces, ese gráfico que acá estamos viendo que va para izquierda o derecha, a mí con las auscultaciones, que creo que se hicieron 4 o 5, las vi, las vimos y siempre daba que más golpe, no, hay algo que está mal acá. Y lo más probable ahí que supusimos era que estaba rozando con la cañería de más arriba y el diámetro de la punta al final no era el adecuado, en fin. Se decidió de manera categórica descartar esas ocultaciones para evaluar algo que era serio, que eran estos Coffard, y ahí fuimos de lleno a los SPT. Eso no sé si por ahí Jorge te lo había comentado en su momento, pero esas ocultaciones daban todas que crecían para en profundidad, chau, las borré, nunca las presenté obviamente porque eran datos que no confiaba realmente. Sí, y no, recién ahora me entero de eso, así que Bueno, es un 10 buen años dato. después, dale, seguí, no sé, con lo otro ahí de la parte estructural, es una imagen sacada del Bowles, no sé si esas cuentas es la que ustedes terminaron haciendo. Sí, espera que cargo, enchufo, tenía desenchufada la laptop. Dale. Ahí está. Sí, estas son unos modos de falla sacados del Bowles y también aparecen en el Ausace. Son las típicas verificaciones analíticas de este tipo de estructuras, que son similares, por ejemplo, las de deslizamiento Huelco son similares a las de un análisis de estabilidad de un muro, sí, a gravedad. Y bueno, tiene, por supuesto, este tipo de estructuras tiene una particularidad que es hay unos esfuerzos de corte que son máximos en la zona de un plano vertical, ¿sí? Y por supuesto hay que verificar que el material de relleno sea capaz de tomar esos esfuerzos de corte. Después, por supuesto, estas celdas tienden a deformarse de esta manera, ¿sí? Por supuesto que a mayor profundidad, mayor presión horizontal, por eso hay más deformación en esta parte y por supuesto como estas tablestacas están hincadas siempre en un material competente, ¿sí? Que se encuentra en la parte inferior, tiene esta forma, está deformada tipo barril, ¿sí? Se le dice. Y que por supuesto, digamos, la verificación primera que uno hace es que las tensiones horizontales, o sea, los esfuerzos circunferenciales horizontales sean absorbidos por las tablestacas, ¿sí? La tablestaca hay que verificarla tanto en el alma como en la parte de la unión entre tablestaca y tablestaca. Fíjense el tema de la berma, perdón Jorge, ahí Sí. que dice en el dibujito arriba a la izquierda, dice berm if required. ¿Acá berma fue necesaria? No, no fue necesaria. Vamos a ver más adelante que había un tema de Okay. que, fíjese que de un lado, del lado izquierdo, tenemos el tirante de agua y del lado derecho donde queremos abatir, ¿no? Entonces se genera toda una red de escurrimiento, ¿sí? Y por supuesto en el pie del muro, ¿sí? De la taguía, digamos, tenemos presiones neutras elevadas que le pueden producir un sifonaje de este tapón de suelo que tengo acá,
Entonces, en esas situaciones puedo requerir agregar pesos mediante una berma, o a veces puedo requerir la berma porque necesito aumentar la resistencia al deslizamiento, ¿sí? Estos son unos modelos. En la etapa de construcción, de ingeniería de la obra, se hicieron modelos numéricos, además de los analíticos, son unos modelos bidimensionales, ¿sí? De elementos finitos. Por supuesto que, como esto es una celda, ¿sí? Esta zona que está acá, el material de relleno, se modela como un material elástico, ¿sí? Para evitar la falla. Pero era para analizar más que nada cómo se comportaba el suelo de fundación, ¿sí? Y después, unos años después, creo que fue parte me parece, de un trabajo profesional en la Universidad de Buenos Aires, se hicieron unos modelos, un modelo tridimensional, ¿sí? Y bastante, digamos, completo, ¿sí? Se simuló todo el procedimiento constructivo y se pudo calibrar, mejor dicho, se, se, se pudo notar un buen comportamiento de ciertos parámetros que habían sido relevados en obras con los que predecía el modelo tridimensional, ¿sí? Lo mismo también el modelo 2D. O sea, pese que esto tiene un comportamiento tridimensional, aún así, con un poco de ingenio se puede hacer un modelo 2D y obtener buenos resultados, ¿sí? Se había obtenido una idea de cuánto era la deformación horizontal y vertical, como para el día en el cual se hiciera el abatimiento del dique, ¿sí? Poder ir haciendo un control hora a hora, día a día, para ver si los valores relevados en obra se estaban acercando o divergían con respecto a los estimados, ¿sí? Simplemente como para tener umbrales de alarma, ¿sí? Uno siempre necesita hacer un plan de contingencia. Si se excede la deformación horizontal, por ejemplo, este punto, más que un determinado rango, bueno, parar y nos ponemos a pensar por qué está pasando lo que está pasando. Jorge, Sí, consulta, ahí que vos ponés una modelación numérica 2D y 3D. sí. Acá medio que para este tipo de proyecto, el 3D, digamos, no es un chiche adicional como... Acá realmente o me equivoco, es relevante, ¿no? Lo tenés que hacer el 3D, no es que podés obviarlo. Digo por lo que es, no sé, o con la simetría 2D alcanza y va bien. O sea, no Mira, es necesario, digamos, el 3D o no. en este caso particular, por cómo estuvieron dispuestas las celdas, ¿sí? Fíjate que todas estas celdas están todas alineadas, ¿sí? Sí. Así que olvídate momentáneamente que tenés estos dos riñones, ¿sí? Y que de alguna manera vos resolviste el cierre de otra manera. Básicamente tenés un muro a gravedad con un ancho equivalente, ¿sí? Si yo hago pasar una línea que más o menos me corte, me deje un poco afuera y un poco adentro el Sí. relleno, digamos, en verdad tengo un muro rectangular, ¿sí? Y así es como lo encara los métodos analíticos de la USACE Sí. y tradicionales. Y así se calculó y así fue verificado y funcionó bien. Por supuesto que hay un efecto 3D, no te lo voy a negar. O sea, internamente acá se produce un efecto arco que me puede contener el empuje del agua y que, por supuesto, que la única manera de ver ese efecto es con este modelo tridimensional, ¿sí? Este modelo tridimensional no se hizo cuando fue la obra, se hizo años después, donde ya este programa de elementos finitos había avanzado bastante, había computadoras un poco bastante con mayor poder de cómputo y con lo cual, digamos, se hizo con un fin académico, ¿sí? En ese momento, cuando No, estaba la porque ahí obra, tenés un montón de... perdón, no te escuché. No, una tontera, pero tenés, ahí con el 3D, digamos, tenés más gasto computacional, ahí tenés que... Son Por más supuesto, horas. son más horas de Bueno, tiene... ingeniería Mm, y la verdad no me acuerdo que también estaba el contrato de ingeniería de esta obra, pero digamos, no había como para tirar manteca al techo, entonces se hizo... de todas maneras, no solamente se hicieron los métodos analíticos tradicionales, que son lo mínimo que uno puede hacer, sino que también se complementó y se descubrió que
había necesidad de abatir el agua que quedaba dentro de la celda para aumentar la estabilidad. A ver si lo vemos en alguna foto adicionales. Ahora voy a volver a esto. Estas son... o sea, se analizó cuál era el factor de seguridad, ¿sí? Con ese modelo 2D, sin hacer ningún tipo de abatimiento de la celda, ¿sí? Entonces el agua, el nivel de agua dentro de la celda quedaba por acá más o menos, ¿sí? Lo estoy dibujando con el puntero. Y el factor de seguridad, se producía una falla, que lo voy a mostrar en la etapa siguiente. ¿Ven todo este suelo que está en la punta, en el pie de la taguía? Esto fallaba por capacidad de carga, ¿sí? El agua lo tenemos en la parte de la izquierda, en la parte de la derecha ya el agua está batida, ¿sí? Con lo cual la masa del suelo que está acá está sometido a una presión vertical, ¿sí? Y hay una red de escurrimiento por debajo de la taguía, ¿sí? Que son las que vemos por acá. Entonces, en toda esta zona tenemos presiones neutras bastante elevadas y, por supuesto, si uno toma en cuenta esas presiones neutras, ¿sí? Y la carga que le estamos transmitiendo, ¿sí? O sea, toda esta celda tiene un peso propio, que es una fuerza vertical hacia abajo, y un empuje horizontal, con lo cual hay una fuerza inclinada que me concentra la carga en este sector. Ese efecto, combinado con las presiones neutras, me hacía bajar bastante la capacidad de carga del suelo en este sector, ¿sí? Y daba un factor de seguridad que era mayor que 1, pero no era un factor de seguridad que nos dejara tranquilos. No me acuerdo si era 1.2, 1.3, ¿sí? Vos igual siempre hablás, perdón, de Sí. factor de seguridad numérico. Ese es numérico, sí, correcto. Porque alguno por ahí piensa en el 3 y bueno, este es un factor de seguridad numérico que es diferente al analítico, ¿no? Correcto. Ese 1.2, 1.3 era el equivalente a un factor de seguridad de 2, 1.8 analítico, ¿sí? Entonces, bueno, especificamos un sistema de depresión de agua dentro de la celda, ¿sí? Hicimos análisis asumiendo que poníamos unos pozos profundos para abatir el nivel freático, o si no, colocar unas barbacanas. Las barbacanas son simplemente unas ventanitas que se hacen en las tablestacas, ¿sí? Para dejar salir el agua por esas ventanitas, ¿sí? Por supuesto que se especificaron ambos sistemas, ¿sí? Este como sistema pasivo y este como sistema activo. Entonces, de esa manera, el factor de seguridad que daba con el nivel de agua abatido era aceptable, ¿sí? Era 3 o mayor si lo pensamos como un factor de seguridad analítico, o mayor a 1.5 cuando lo consideramos como numérico. Y esta es la disposición, se puso 2 bombas por celda, ¿sí? Las crucecitas son las bombas. También, fíjense que acá hay unos pozos de alivio, esos puntos negros, ¿sí? ¿Esos qué son? Son unos pozos, pero que no tienen bombas adentro, ¿sí? Son unas perforaciones entubadas para poner en esta zona, ¿sí? Para aliviar un poco la presión de agua en esta zona. Simplemente como era una medida constructiva que buscaba evitar cualquier riesgo de falla por sifonaje de este tapón de suelo que me queda entre el pie de la taguía y la solera del dique, ¿sí? Acá tenemos 2 flujos de agua. Tenemos el flujo de agua del mar que está pasando por debajo de la taguía, ¿sí? Y aunque no lo veamos, también tenemos un flujo que me está viniendo por la derecha, porque 100 metros hacia la derecha tenemos tierra, ¿sí? Y tenemos el nivel, también tenemos agua en el suelo. Así que tenemos un flujo de agua que me está pasando por debajo de la solera del dique y me está emergiendo por acá. Hay un doble flujo. Y todas las aguas quieren emerger por acá. Entonces, las presiones neutras en esta zona eran bastante elevadas, y justo en la zona donde se está concentrando toda la carga de la celda, ¿no? Así que se especificaron estos pozos de alivio, y creo que en una foto más adelante se ven. Bueno, Jorge, sí. perdón, esos pozos de alivio,
¿los pensaron antes o ahí cuando estaban ya con el agua deprimida en la zona de la esclusa, vieron que por ahí No, es- o apreciaron algo en la obra y ahí los hicieron después? Eso como nosotros los especificamos, ¿sí? acá. Y probablemente eh, eh, lo que se haya hecho en obra eh, ha sido, digamos, demorar la ejecución de eso y en un momento se vieron la necesidad de hacerlo porque estaba emergiendo agua, que si bien era agua y se veía como que había un poco de, como que se estaba canalizando un poco el agua. ¿Me explico? O sea, el agua emerge y, y estaba como empezando a erosionar y a tubificarse, ¿sí? Entonces se agregaron unas bolsas, para hacer pesos y evitar, digamos, contener la erosión, ¿sí? Contener siempre el material, que solamente pase el agua. Y se hicieron esas tuberías como para evitar que esto, digamos, siga evolucionando y pase a mayores. O sea, acá tenemos, también estaba el tema de cómo iba a estar este suelo acá, porque recuerden que, digamos, todo esto en su momento, este dique, digamos, se hace tierra adentro, ¿sí? Se hace toda la estructura y después se excava y se hace la conexión con el mar. Así que tampoco se sabía muy bien en qué estado estaba todo esto. ¿Me explico? En cuanto al suelo, si estaba removido. Entonces había una cierta incertidumbre. Bueno, este es el relevamiento de las presiones neutras con un sistema con drenes y con barbacanas y con pozos de bombeo, ¿sí? Eh, Uno tiene que relevarlos, estas presiones, a esta cota como para poder hacer la verificación del sifonaje de este tapón, ¿no? Por métodos analíticos. Y bueno, acá vemos la obra, ya las celdas armadas, el dique abatido, ¿sí? Este es entiendo, es el suelo natural que estaba en el fondo, ¿sí? Y no sé si está, bueno, es la última foto, pero bueno, en otras fotos, en otras etapas de la obra, digamos, cuando se empezó a ver que, digamos, empezaba a emerger un poco más de agua, precautoriamente se agregaron unas bolsas, no sé si con arena, como para darle peso y se instalaron esas barbacanas, perdón, esos pozos de alivio. ¿Cuánto tiempo estuvo así, seco? Estuvo unos cuantos meses, ¿no? ¿Meses? Sí, sí, estuvo Claro. meses. Sí, estuvo meses porque hubo que, eh, acá la compuerta flotante estaba ahí, estaba en esa posición, así que primero hubo que demoler toda esta compuerta que era la que estaba trabada, se demolió toda y, y después hubo un proceso de inundación para que la compuerta esa flotante la pudieran meter adentro, ¿sí? Tuvo varias etapas de llenado, no tengo mucho, honestamente, los detalles, pero sí hubo como dos o tres etapas donde se vaciaba, se llenaba, se vaciaba, se llenaba, ¿sí? Y también se hizo, por supuesto, el arreglo del contacto entre la compuerta flotante y el muro de granito, porque estaba fisurado y el agua de mar pasaba hacia un bypass por dentro del muro, ¿sí? Eh, la verdad, al final no tengo los detalles si esos tratamientos de inyección terminaron siendo efectivos o se abandonó el uso de esta compuerta y se hizo otra acá. O sea, eso, digamos, la parte operativa no la tengo muy en clara, Ah. pero Si mal, a ver, corregime esto, pero ahí con el dique, con la esclusa en seco, la losa de fondo, ahí se hizo un trabajo se hizo una geoeléctrica, ¿no? Para ver en qué estado se encontraba esa losa, si estaba correcto, fisurada, se hizo una geoeléctrica ahí, ¿no? correcto, Ok. porque, digamos, ya que tenés el dique fuera de operación por unos cuantos meses y años, eh,
se aprovechó como para hacer estudios del estado en que se encontraba la obra, ¿no? No solamente por el tema de las compuertas. Y entiendo que se extrajo unos seres testigos, ¿sí? Cilíndricos de la losa de fondo, y se detectó que, que en la cara inferior de esa losa había oquedades o había cierta degradación del hormigón, y entiendo que por eso se hizo ese estudio geoeléctrico, como para, vos me podrás dar más precisión, Mauro, pero No, como para... nada, sí, no, pero lo menciono porque, bueno, hay geofísica, bueno, apareció y la necesidad era una verificación del elemento losa, y creo que lo que querían era buscar vacíos, me parece. La idea era ver si había contraste midiendo resistividad de lo que es hormigón del vacío. Creo que apunté por ahí, no participé, no tengo idea. Pero sí, Ale Kerrigan ahí participó Jorge, creo, con Ok, Alfredo. Y sí, se hicieron interpretación de imágenes hasta de tipo 3D, creo que era, ok. para ver cómo estaba la cosa. Y bueno, se clavaron electrodo ahí en la losa, obviamente, con una determinada preparación, pero ya, bueno, se hizo Eso no lo algo de hizo eso. Babosa, ¿o sí? No, eso no, ahí no participamos. Ok, tenemos que Em, conseguirlas y Sí, obvio. Así lo agregamos. así lo Che, y agregamos. antes de pasar al final, que bueno, ya y con esto terminaríamos. Esto después hubo que desarmarlo, las celdas. O Por sea, su- y hubo que reubicar la arena, ¿no? Mirá, honestamente me parece que la arena fue retirada por Cuchareando, ¿sí? Porque hay dos métodos para desarmar esto. El proceso inverso, donde retirás la arena y después retirás todas las tablestacas. O sea, tenés que volver a colocar el template e ir sacando las tablestacas de a una y ya. Pero después hay otra manera donde con el relleno vas retirando las tablestacas en rondas, ¿sí? O sea, retiras esta Ah, a 1 metro, esta a 1 metro, esta a 1 metro y así, hasta que, digamos, llega un momento donde tenés todas las tablestacas que están apoyando en tu lecho, ¿sí? Ahí después levantás otra, el relleno se empieza a ir hacia afuera, se empieza como a desarmar todo, ¿sí? Y después te llevas todas las tablestacas, pero tu relleno lo fuiste perdiendo por el fondo, ¿está? Pero eso tengo entendido que no fue aceptado por la Armada, porque iba a decir, me va a quedar un material ahí que no sé ah. si me va a afectar o no para el tránsito de los barcos, así que creo que optaron por el sistema inverso. Claro, pero el desarme de eso era un tema, digamos. Era parte Eh, de la obra, digamos. es parte de la obra, sí. Sí, Ok, sí. bueno. Bueno, creo que como conclusiones, eh, creo que esta obra tiene un hito que es una obra muy atípica, ¿sí? E incluso a nivel mundial. Porque este tipo de tablestacas no son usadas y de hecho cuando uno las tiene que usar hay que mandarlas a pedir a fábrica y eso tiene una demora de unos 90 días, ¿sí? Eh, Después, lo interesante fue el control de llenado y posterior densificación del material y todo el sistema que se previó para lograrlo. La existencia de esas arcillas, esos lodos, que fueron detectados en campaña complementaria, con lo cual es muy importante el tema de hacer una buena campaña, ¿sí? O sea, te puede cambiar completamente el comportamiento de una obra. O sea, si no se hubiera detectado, probablemente esta obra no hubiera sido exitosa, hubiéramos tenido problemas. No, y Y ahí destaco, escúchame, a Soletange, que paró la pelota en remover los barros de ahí abajo, porque en el pliego, como no estaban, y la armada que no exacto, quería, bla, 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 la verdad que ahí chapó a la empresa porque, es eh, correcto. Eh, ¿no? exacto. Y
hay algo que generalmente pasa, que es, en general la inspección es más exigente que la constructora, ¿no? Por cuestiones obvias. La constructora quiere ganar dinero y la inspección quiere que las cosas se hagan bien. Pero particularmente en este caso particular, era como que los papeles estaban invertidos y no es común que la inspección diga no me importa y la empresa constructora y los constructores digan sí me importa. Eso fue algo bastante atípico y no recuerdo en alguna otra obra que haya pasado algo de ese nivel. Pero bueno, por suerte Okay. la constructora fue consciente de que había un cierto riesgo y que la manera de mitigarlo era haciendo ese tratamiento de limpieza previo. Perfecto. No, bueno, la correlación de ahí abajo, bueno, anduvo bien. Por lo menos yo que hice esos ensayos en campo, la verdad, por lo menos quedé conforme. Repito, hice unas ocultaciones que no me gustaron como dieron, entonces las descarté por completo. Y bueno, como cierre ahí de las cosas que estuvimos viendo en el curso, lo que es una campaña de factibilidad, en construcción, de proyecto. Bueno, muy pobre, la verdad, la campaña que hubo acá al principio, que viene en el pliego, y lamentablemente es así. Hay que hacer una campaña de refuerzo porque se abarata mucho, es el SPT y ya, nada más. 3 SPT y 4 ocultaciones para unos cofferdas, no, ni loco. Hay que reforzar un poco eso. Por lo menos en mi opinión, obviamente tiro para mi lado si lo quieren ver así, pero vieron ahí todas las imágenes de cuántos millones de dólares estamos hablando. Ya de las tablestacas, no sé, debe haber 10 millones de dólares, no sé, por ahí digo un disparate, pero fortuna debe salir eso. Una campaña geotécnica bien hecha, realmente la medimos en pesos. O sea, no mide a la obra realmente. Correcto, estoy de acuerdo. Obvio. Bueno, gente, no, yo para terminar, bueno, obvio, si alguno tiene, hoy vamos a terminar acá, todos contentos. Esto se lo vamos a mandar. Gracias, Jorge, ya por darme una mano. No, por favor. Eh, ¿Y qué más? Les dije que un grupo de muchachos acá en la Facu se recibió también con este trabajo. Y bueno, también hicimos un poquito más de esfuerzo y lo publicamos en un congreso, en el Panamericano de Buenos Aires, ya por el 2015, este trabajito. Así que nada, no sé, fue una linda experiencia, la verdad que interactuamos bastante y bueno, queríamos compartirlo con ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta. El TP4, olvídense, ahí se lo mandamos el enunciado. Después yo les daré por mail alguna ayuda, memoria para darles una mano. Preguntas sencillas. Y ya, sí digo algo importante. Como se los dimos hoy, a partir de hoy, 15 días para cerrar todos los TPs. No hay más clase que esta. Sí, yo voy a estar el jueves que viene a la misma hora. Si alguno quiere alguna duda, consulta de manera virtual, más ágil de los TPs la hacemos. O sea, yo el jueves que viene a las 7 estoy, pero ya no vamos a mostrar nada, es simplemente para responder consultas que obviamente las pueden hacer por correo. Todo eso para cerrar el tema de TP. Repito, fecha límite ya. Hoy creo que 5, ¿sí? Sumamos 14, 19. Y ahí, bueno, cerramos todo. Así que nada, bueno, espero que les haya servido de algo. Bueno, nada, alguno si quiere hacer algún comentario de lo que hemos visto, alguna pregunta, consulta. Sí, no sé si está Ligia conectada escuchando, pero Y digamos, sí, eh, la busqué a Ligia, pero creo que, a ver, no. Ligia, ¿estás? no, más que Está. nada porque ella, digamos, Estoy. ¿qué tal, Ligia? No, más que nada porque vos estabas del otro lado, vamos a decir, del lado de la empresa constructora, y
Ahí está el monto, lo encontré. 10 millones, ok. O sea, quizás nosotros, como siempre estamos del otro lado del mostrador, digamos, vemos parte de la película y nos imaginamos el resto. Quizás dije algo que no era cierto y así que bueno, si fue así, corregime y danos tu versión de la parte de constructora. Habla, elige ahora o calla. No, hay un montón de cosas que no se pueden decir. Ok, Pero sí, bueno, sé que hubo un montón de pormenores en la obra, pero es normal, como vos decías, son obras muy, muy raras. De hecho, no creo que tengamos otra en este país de ese estilo, salvo que se rompa la de al lado. claro. Pero sí, lo que vos decías, que lo que tenía la empresa que me parecía muy bueno, era la interconsulta con profesionales de Europa, generalmente con mucha experiencia, y que veían esos problemas que, como lo que vos decís de la limpieza, y nos pasó en otra, vos justo decías, en otra obra no me pasó, pasó en una obra portuaria también, en Montevideo, que dijeron, acá hay que hacer tratamiento justamente con material refulado, lo mismo, hay que hacer tratamiento, y a veces el cliente cree que es por la empresa cobrar más dinero, Claro, porque son cosas muy de varios ceros. sí, Y realmente esta gente tiene mucha experiencia, por supuesto no lo hicieron eso en Montevideo y pasó después de formaciones en los playones del puerto. sí, Entonces, con estos, y además con estas cosas de mover suelo de un sitio a otro y proyectar en base a parámetros que no sabes si vas a conseguir, claro, porque el caso de Montevideo era algo similar. Era refular para rellenar y hacer una isla. Y luego, claro, ese material vos estás proyectando que te va a dar un ciertos coeficientes y modelaste todo en eso y te da lo que da. exacto. Salvo que, bueno, le hagas un tratamiento. Pero bueno, son complejos, muy complejos. Me imagino también hacer estos pliegos y considerar todo eso y considerar todos estos desvíos que pueden pasar en las obras. En las obras, claro. Porque estamos hablando de eso, un material totalmente heterogéneo que dará lo que dé cuando lo pusimos adentro de la celda o cuando lo pusimos y lo refulamos para hacer la aeroisla, Claro. o la isla, perdón. Pero bueno, no, yo lo que llegué a escuchar, entré un poquito más tarde a la clase, eh, no vi nada que me llamara la atención. Sí sé que hubo un montón de problemas, pero problemas menores y lógicos Sí, de esta obra, con filtraciones, teníamos, pero bueno, también estuve sola al principio, luego después yo me fui de la empresa justo donde estaba más o menos en el vaciado de los diques. ok. Pero Esto, en términos generales anduvo bien Lee, ¿no? La obra, o sea, la verdad que creo que anduvo bien, no sé, yo toco las campañas, viste, y después no me llaman más, pero interactúan más ustedes, pero creo que anduvo bien. ¿Te lo cuento en privado? No, la obra en general salió bien y salió, obviamente se tardó mucho más de los 18 meses que era el plazo de la Está obra. bien, sí, al margen de esas cosas, digamos que es plata, ya lo sé, Sí, pero esas cosas. Pero es plata, pero además es normal en una obra que, como te digo, es imposible que proyecten todo en un pliego, con un presupuesto acotado también la gente que hace los pliegos, y que se proyecte todo y todos los problemas que se pueden llegar a tener después. Es imposible, esos problemas aparecen en la obra. Se pudieron salvar y se pudieron, digamos, resolver. Eso es lo importante, pero bueno, siempre en mayor plazo y mayores costos. una pregunta. ¿Cuál es la compuerta operativa? ¿La flotante o reconstruyeron la interna? Ahí yo ya no estaba. La idea era que quedaran las dos. Ok, Pero yo después, mira, yo cuando fui a Bahía Blanca por otra obra, por otra cosa, por los portuarios, estaba reparando justamente la flotante.
Ok. Así que supongo que después quedarían las dos. O sea que el tema de la filtración del agua a través del muro granito pudieron resolverlo. Ya te digo, ya en esa parte yo no Ok. estaba, pero vi la reparación, estaba en el dique, dentro del dique la flotante. Ok, perfecto. Gracias, Guille. Bueno, ¿algún otro comentario, gente? ¿Alguien que quiera estar en acuerdo o en desacuerdo? O no sé, alguna pregunta de lo visto. Mauro, quería hacer una consulta, pero de los trabajos prácticos. ¿Podemos hacerla por mail si no te molesta? Sí, 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 sí. Sí, más que Sí. nada las devoluciones. No sé si ya han devuelto, a mí no me ha llegado por eso. No. Bueno, gracias por lo aclaro. No hemos devuelto nada hasta ahora. Sí, recibido lo que han enviado y la idea sí es darle una devolución obviamente que esté aprobado el TP. Sí, en eso, bueno, disculpas ahí por ahí un poco de nuestra parte, mía, de Coco y de Ale. Sí, bueno, traté de, siempre cuando hubo alguna consulta, responderles a todos, sea de quien sea. Hay 2 o 3 me preguntaron, bueno, ya que está de paso, agrego cosita chiquita de los TP, el tema de la cuenta ahí para la profundidad de penetración del georradar es raíz de sigma, siendo sigma la conductividad eléctrica por la frecuencia, todo junto va en la raíz. Les tiene que dar algo así como 220 metros, eso es lo que tiene que andar. Lo de los TPs, bueno, lo que te dije recién, al que me preguntó, por mail o si no, la clase que viene, la clase, no hay clase, ya lo vemos por ahí más en detalle si querés. Dale, buenísimo, Mauro. Dale. Mirá, me acordé de vuelta. Dale. El video de la última clase no lo vi subido, ¿puede ser? Ese no es mi trabajo, que hable Musat. Coco, ¿estás ahí? Claudio, ¿cómo estás? Sí, no lo subí todavía. Ahora lo estoy subiendo. Dale, buenísimo, Juan. Gracias.